de este webinar, ¿vale? Muchísimas gracias por recordarnos, lo habíamos pasado. Listo, ya creo que está grabándose, vale. Gracias, Atli, si puedes retomar. Bueno, Por ustedes, favor. entonces, como veníamos comentando, el curso de Excel financiero para no financieros está enfocado para profesionales de diferentes disciplinas, no solamente disciplina financiera y administrativa, también para estudiantes, para empresarios, bueno, profesionales de todas las áreas que tengan algunas bases de Excel y que deseen conocer funciones financieras, cómo aplicar los conceptos financieros que le faciliten procesos, que le permitan evaluar proyectos, que le permitan generar escenarios y crear modelos, ¿sí? E informes gerenciales en el caso de personas que trabajen en alguna organización y que le permitan estos modelos o estos informes que van a generar impacto a la gerencia para la efectiva toma de decisiones de la organización. ¿Qué objetivos tenemos con este curso? Vamos a fomentar la conciencia de cómo funciona el dinero y el sistema financiero actual. Van a conocer también y aplicar apropiadamente las principales funciones del módulo financiero que trae Excel, con especial aplicación a la gestión comercial, económica, financiera, administrativa. Y van también a aprender a desarrollar informes especializados, aplicando herramientas avanzadas de Excel, de manera que les permitan analizar y evaluar créditos e inversiones bajo diferentes escenarios o perspectivas. Bien, en el caso de la sesión de hoy, vamos a mostrar algunos ejemplos y vamos a hacer un ejercicio de modelación de créditos. Entonces vamos a ver cómo trabajar con una amortización fija a capital o una cuota fija. Resulta que uno puede pagar una cuota fija mensualmente o dividir el crédito, es decir, el capital, en cuotas iguales y sumándole mensualmente el interés. Cómo trabajar con tasas fijas o tasas variables, que me aplique siempre la misma tasa, o dependiendo si el banco me ofrece una tasa que va cambiando a través del tiempo. Plazos anuales, cambiando los plazos. ¿Qué pasaría si yo tengo el crédito, si yo obtengo un crédito a 12 meses o a 24 meses, a 3 años, 36 meses? Bueno, ¿qué me conviene más? Dependiendo de las condiciones. Tasas anticipadas o cuotas anticipadas o vencidas. ¿Qué pasa si tengo un crédito en el que debo un periodo de gracia, en el que tengo que recurrir a un periodo de gracia porque los primeros meses voy a poder pagar la cuota? ¿Sí? O si por el contrario, puedo abonar unas cuotas extras. ¿Qué herramientas se pueden trabajar a la hora de crear estos modelos? Entonces vamos a trabajar, obviamente, las funciones financieras y otras funciones que van a complementar el modelo, como funciones condicionales, formatos condicionales, bueno, listas desplegables o validación de datos, controles de formularios, macros. Hay bastantes herramientas de Excel, por eso es importante que quien toma el curso de Excel financiero tenga ciertas bases de Excel para que pueda sacarle mayor provecho al curso. Bien. Entonces vamos ahora sí a trabajar aquí en nuestro ejercicio. No sé si están viendo ahí mi Excel. Yo con un poco, pero una imagen, acá hagamos una imagen y pegarla. Está ahorita la presentación, ahorita ya me pasé al Excel. ¿Ya lo están viendo? Pero, ¿cómo hacen ustedes? Debemos tomarle un pantallazo y copiarlo. De nuevo comparto pantalla. Aquí hay un botón. ¿Me pueden confirmar, Claudia? ¿Me confirmas, por favor, si se alcanza? Sí, a ya ver el Excel? estamos viendo el Excel de simulador de créditos. Ya lo vemos, muchas gracias. Perfecto. Es un ejercicio sencillo, digamos, es algo de lo que es lo que vamos a trabajar hoy. Les voy a mostrar cómo funcionaría una macro donde yo simulé un crédito con ciertas condiciones, ciertas variables, y luego pues vamos a hacer la práctica. Entonces, digamos que aquí tenemos un simulador donde yo podría colocar cualquier valor del crédito, puede ser, por ejemplo, 50 millones de pesos. Que en este caso, en este tipo de mensual, y el plazo, pongamos que sea 36 meses. La forma de pago supongamos que es una forma de pago
vencida, es decir, pago las cuotas al final de cada mes, porque en este caso los periodos de pago son mensuales, y podría calcular la amortización de mi crédito. Entonces, con esto podría saber cuál sería la cuota mensual, cuántos intereses estaría pagando, cuál sería el pago total del crédito. Entonces, en este caso, con el 1% mensual, que sería más o menos la cuota que, la tasa de interés que me ofrece una cooperativa, por ejemplo. Disculpa. Exactly. No, ya se está moviendo la pantalla, la que Sí, es estaba que la pantalla congelada. está Se congelada. pone un poquito de espacios así. Ok, ya lo pudimos ver, ¿cierto? Entonces, si yo genero un modelito así, yo podría evaluar cualquier crédito, ¿cierto? Generalmente los créditos ofrecen una tasa constante periódica. Entonces, siempre, generalmente la tasa es la misma para todo el crédito. No en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Entonces, en este caso, podríamos manejar un simulador donde yo coloco el crédito, la tasa mensual o la tasa trimestral, bueno, depende del periodo de negociación del crédito, el plazo, la forma de pago si está anticipado al principio del periodo, al principio del mes o al final del mes, y ya calcularía. Entonces tengo mi tabla de amortizaciones o la tabla del control del crédito, donde veo mes a mes o periodo a periodo cómo voy abonando capital, ¿cierto? Los intereses pues, que se me van generando, la cuota, ¿cierto? Y cómo voy disminuyendo el saldo de mi crédito. Fíjense que al final, aquí para el mes 36, que fue el que seleccionamos en el plazo, los 3 años, he terminado de pagar el crédito, ¿cierto? Entonces, esto es un ejercicio sencillo donde hay funciones financieras, hay seguramente funciones condicionales, bueno, formatos condicionales y macros. Es algo sencillo. Entonces, podríamos cambiar ahora, por ejemplo, a un crédito de 123 millones. Supongamos que me ofrecen una tasa del 1,8% a un plazo de, como es un crédito grande, pues un crédito hipotecario, por ejemplo, a 180 meses, y la forma de pago, bueno, digamos que es anticipada, es decir, pago la cuota al principio de cada periodo, de cada mes. Entonces, fíjese, es un solo ejercicio en el que puedo hacer un modelo y me sirve para cualquier cálculo de crédito. Acá vemos cómo avanza nuestro crédito. Entonces el crédito va disminuyendo a medida que vamos haciendo los abonos de capital, ¿cierto? En este caso la cuota es la misma, es constante, es periódica y es igual. Así se negoció, la tasa es la misma, aplica para todos los meses y al final tenemos un saldo cero, ¿cierto? Ese es uno de los, digamos, de los ejercicios que podremos hacer, lo vamos a trabajar en un momento. Y pues existen otros tipos de ejercicios dependiendo de las amortizaciones. Por ejemplo, en este caso, ¿están viendo la siguiente pantalla? La siguiente hoja. Sí, señora. Sí, Sí. Tenemos un ejercicio un poquito diferente. Aquí, por ejemplo, la amortización o la forma de pago del crédito es diferente a la anterior. En el caso anterior estábamos viendo que siempre pagábamos la misma cuota. Fíjense que en este caso la cuota no es la misma todos los meses. Lo que sí estamos pagando de igual todos los periodos es el capital. Estamos amortizando en partes iguales el capital y la cuota va cambiando. Acá vemos que hay algunos abonos extras, algunos pagos extras cuando se puede hacer. Y la tasa, por ejemplo, no es la misma para todo el crédito, ¿cierto? Van cambiando. Entonces, dependiendo del tipo de negociación, con la entidad financiera, podemos generar nuestros modelos de cálculo. Fíjense que aquí también estamos utilizando los botones de control de formulario. Entonces yo puedo cambiar acá el tiempo del crédito, ¿cierto? Y me va cambiando el modelo. Digamos, esto es parte de lo que vamos a ver en nuestro curso de Excel financiero. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio como este, simulador de créditos. ¿Listo? En el que vamos a utilizar algunas herramientas de Excel que mencionaba en la presentación al principio. Entonces voy a insertar aquí una hoja nueva y vamos a comenzar. Entonces, generalmente las variables que necesito para generar un cálculo de un crédito, un modelo de un crédito, es el valor del crédito, ¿cierto? El valor del endeudamiento, la tasa de interés, el periodo o el plazo, más bien el plazo de pago. Ya, esas son las 3 variables
pues, básicas que necesito. También es importante tener en cuenta si el crédito o si la forma de pago es anticipada o vencida. Más adelante, cuando tomen el curso, pues vamos a ver también qué pasa si la tasa es anticipada, es diferente cuando es la tasa anticipada o vencida, entonces pues también van a aprender a hacer conversiones de tasas, que eso ya es otro tema. Bien, entonces, bueno, aquí podríamos colocar cualquier crédito, por ejemplo, millones de pesos, digamos una compra con la tarjeta de crédito. Aquí un tipcito rápido, Control Shift número 4 en su teclado alfanumérico, les aplica el formato moneda. ¿Listo? Una tasa de interés, generalmente la tasa de interés de una tarjeta de crédito. Alguien que me ayude, por favor, está como mensualmente como sobre el 3%, más o menos. Sí, señora. Más o menos, ¿cierto? Bien. Un plazo, generalmente una compra, ya una compra así de grande, podría hacerla como a 36 meses, 24 o 36 meses. Igual vamos a hacer el modelo ahorita en el que podemos cambiar el tiempo. ¿Listo? Y la forma de pago. Bien, entonces fíjense que aquí en el modelo que les mostré hace un momento, yo colocaba el tiempo, fíjense aquí en la barra de fórmulas, tengo el número o el plazo, que en este caso son 180 meses, y aquí tengo un formato personalizado. Entonces fíjense que son herramientas de Excel que me van sirviendo para generar el modelo. Entonces es un formato personalizado en el que le puse el texto meses, pero no se ve en la barra de fórmulas. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a inicio, aquí en formato de número, voy a personalizar mi formato. Es un formato general, no va a tener signo pesos ni punto de mil, es un número sencillo. Máximo tendrá 3 dígitos que son más o menos 180 meses si queremos cambiar los plazos de 12 meses en 12 meses. Generalmente los créditos si son mensuales, pues van por ciclos cerrados, ¿no? 12 meses, o sea, 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, vamos a dejar el número así sencillo. Y entre comillas, voy a colocar meses. Entonces, en este caso, voy a personalizar mi formato de manera que me quede el número y que pueda ver el texto dentro de la misma celda. Este formato personalizado tiene la ventaja de que puedo seguir formulando con esta celda sigue siendo una celda numérica, a pesar de que se ve el texto ahí, ese texto aparece como formato, fíjense que no se ve en la barra de fórmulas. ¿Listo? Y la forma de pago, vamos a dejarla como anticipada o vencida. Entonces, cuando la tasa, en el caso de las funciones financieras, cuando la forma de pago es vencida, se debe colocar 0. Cuando la forma de pago es anticipada, vamos a colocar 1. Entonces aquí vamos a colocar una validación de datos. ¿Listo? Donde vamos a colocar aquí si es anticipado o vencido. Entonces aquí vamos a ir a datos, los que han manejado aquí la herramienta de validación. Vamos a ir a datos, validación de datos. Esta validación de datos es una herramienta de Excel que me permite restringir la entrada de información a las celdas. Existe una restricción que me permite escoger los valores de una lista. Vamos a encontrarla acá, en validación de datos. Lista. Entonces aquí tenemos diferentes opciones de restricciones o de validaciones de datos. En este caso vamos a seleccionar lista y le vamos a decir que el origen es o anticipada o vencida. Largo es punto y coma, vamos a colocarle aquí punto y coma, que es el separador de listas. Y vamos a verificar si me quedó en la lista. Entonces tengo las dos opciones, ¿cierto? Entonces decíamos que Excel asume, o las funciones financieras incorporadas en Excel asumen forma de pago anticipada como un 1 y vencida como 0, que podemos colocar un formato condicional, una función condicional que me diga que sí, esta celda es igual a anticipada. Recuerden que en la condicional el texto va entre comillas. Entonces, si es anticipada, vamos a colocar un 0. De lo contrario, si es vencida, vamos a colocar un 1. Vamos a ocultar ese formato ahí, ese texto. Muy bien. Nos falta, bueno, los plazos.
En este caso tenemos un plazo de 24 meses. 24 meses. ¿Tú podrías, por favor, repetir nuevamente dónde colocaste la fórmula de forma de pago? Por favor. Claro que sí. Sí, claro. Gracias. ¿Sí la están viendo ahí en la barra de fórmulas? Sí, señora. Muy bien. ¿Listo? Ok, muy bien. Listo. Bien. Entonces, veíamos que en el modelo que les mostré hace un momento, el plazo lo podíamos variar. ¿Sí? Podía ser anual, empezando con 12 meses, un año, hasta, podría ser hasta incluso 15, 20 años para el caso de un crédito hipotecario, que podamos modelar cualquier tipo de crédito. ¿Listo? Aquí vamos a activar este botoncito, que es un control de formulario, que lo vamos a encontrar en esta ficha de programador. Esta ficha de programador no todos los usuarios de Excel la tienen activa, digamos, no viene preestablecida, no viene predeterminada con los principales menús que se usan, pero se puede activar, ¿sí? Eso se puede activar por archivo opciones. ¿Listo? Entonces, en opciones de Excel, aquí la vamos a encontrar, la vamos a activar. Bueno, después les muestro, pero este se puede activar directamente desde las opciones avanzadas de Excel. Simplemente aquí ya la traigo y me quedaría lista. Entonces, dentro de esta ficha de programador existen un maletincito de herramientas donde voy a poder utilizar uno de esos controles que se llama control de número. Este control de número me va a permitir ampliar los valores de una celda, indicando cuál va a ser el valor que va aumentando o que va disminuyendo. Entonces, yo aquí dibujé el botoncito, se puede ampliar o reducir. Listo, y con clic derecho voy a aplicar el formato de control para establecer las propiedades del botón. Entonces, decíamos que aquí vamos a trabajar la forma de pago anualizada, donde el valor actual, en este caso es 24, pero podríamos colocar cualquier múltiplo de 12, ya que vamos a trabajar de forma anualizada. Entonces, el valor mínimo sería pagar a un año, 12 meses, y el valor máximo vamos a dejarlo en 108. Podría ser mayor. Y el incremento, en este caso como es anual, lo vamos a dejar para que aumente de 12 en 12. 12, 24, 36, 48. Estos cambios se van a aplicar a esta celda, que es la forma de pago. Listo, eso es todo. Entonces, si le doy a clicar fuera el botoncito. Ay, perdón, yo modifiqué acá. Era a esta celda, ¿no? Entonces, esa es la celda del plazo. Un segundo. Revisemos el formato de control. Entonces, vamos a modificar el plazo. El valor actual está en 24, pero podríamos colocar 12 también. El mínimo es 12 meses. El máximo dejémoslo en 108, bueno, 180. Bueno, 108. El incremento es 12 meses. Y ya podemos revisar. Entonces, clic fuera del botón y voy viendo que el valor va cambiando. Entonces, este botón control de números solamente funciona con valores numéricos, ¿sí? Aquí cambió. Recuerden que aquí este texto es parte del formato, ¿sí? La celda trae números. Ahí va cambiando. Entonces, ya tenemos las variables para trabajar en nuestro modelo. Ya lo demás, la presentación, pues es formato, ya después se pone más bonito, mejor presentado. Listo, entonces ya tenemos todos los datos. ¿Qué nos faltaría calcular? Con esta información que tenemos aquí, ya podríamos calcular la cuota del crédito. Entonces, en este caso, este crédito va a ser un crédito en el que la amortización es fija, la cuota es cuota fija, es decir,
tanto la cuota está compuesta por dos partes, la parte que estamos abonando a capital, la parte de capital, y el pago o el gasto correspondiente a los intereses. Entonces, la suma de ambos me van a determinar la cuota mensual, ¿sí? Aunque la cuota en este caso, en esta amortización, este tipo de amortización donde la tasa es la misma para todo el crédito, aunque es la misma, siempre la suma, al principio va a pagar más intereses, entonces la mayor parte de intereses se pagan los primeros meses, ¿sí? En caso de un crédito de 36 meses generalmente es más o menos 12, casi la mitad del crédito pagando los intereses, la mayor parte de los intereses, y luego comienza a abonar más a capital, ¿sí? Sin embargo, siempre la suma de intereses y capital va a ser la misma en el caso de esta amortización cuota fija. Ahorita lo vamos a ver en la tabla de amortizaciones. Entonces vamos a calcular la cuota. Dentro de Excel hay un módulo de funciones financieras donde vamos a encontrar una fórmula o una función que se llama pago. Entonces vamos a buscarla aquí en FX y vamos a buscar aquí en la categoría de funciones financieras, vamos a buscar aquí la función pago. Entonces acá hay otras funciones que también pues se van a ver durante el curso. Entonces la función pago requiere estas variables que están aquí, ya las vamos a ver. Ella calcula el pago de un préstamo basado en pagos y tasas de interés constantes. Entonces son pagos constantes, la tasa de interés también lo es durante todo el crédito. Esas son las variables que solicita la función, ¿cierto? Las que están en negrilla son las variables requeridas, son las principales. Las demás pues son complementarias, son adicionales. Entonces tenemos la tasa, tenemos acá me explica, fíjense que aquí en las funciones yo voy seleccionando cada uno de los argumentos o variables y aquí se explicaba en la parte inferior. La tasa es la tasa de interés por periodo del préstamo. Por ejemplo, uso 6% sobre 4 para pagos trimestrales. Bueno, ese es un ejemplo. NPER se refiere al número total de pagos del préstamo, es decir, al plazo, que en este caso es 36. Importante cuando vayan a hacer su tabla de amortización, que tanto la tasa de interés como el plazo estén en la misma unidad de tiempo. Entonces, en este caso la tasa es mensual y el plazo también lo es. De lo contrario, pues tendríamos que primero unificar la información, hacer las conversiones respectivas. Valor actual, o VA, se refiere al valor de endeudamiento, el crédito, es el crédito, o el valor del préstamo. Entonces, aquí lo voy a seleccionar. Fíjense que aquí ya tengo un resultado, ya con estas tres variables, aquí ya puedo obtener un resultado, este sería el valor de la cuota. Fíjense que la cuota me entregó un valor negativo, ¿sí? Por un lado estoy recibiendo un crédito, pero por otro lado tengo que ir desembolsando mensualmente hasta terminar de pagarlo. Entonces, solo para obtener el valor de la cuota con signo positivo, o con valor absoluto, vamos a colocarle el valor del crédito negativo. Entonces, en el flujo, una parte del dinero entra, que es el crédito, y la otra va saliendo, que son los pagos constantes al crédito. Por eso cambia el signo. Bueno, estas dos variables no son requeridas, es decir, no están en negrilla, en este caso no se necesitan, resulta que el valor futuro, bueno, en este caso va a ser 0, ¿no? Porque al final vamos a terminar de pagar el crédito. Esta variable está aquí dispuesta porque esta función pago no solamente me sirve para calcular las cuotas de un préstamo, sino también, por el contrario, los rendimientos de una inversión. Entonces, sería como el caso contrario. Listo, y en tipo, entonces se refiere a la forma de pago. Es el valor lógico para pago al comienzo del periodo 1, o sea, pago anticipado, o al final del periodo 0 u omitido. Entonces, en este caso, supongamos que la forma de pago es vencida, entonces, o bueno, aquí podemos seleccionarla, sin embargo, se ha vencido o anticipado, está vinculado con la celda B7, donde dejamos la fórmula o la función condicional. Aquí podríamos pensar en dejar algunas celdas fijas, ¿cierto? Pero por ahora no lo vamos a hacer, solamente vamos a calcular la cuota en esta celda, sabemos que la cuota va a ser la misma durante los 36 meses. Y ya tengo el valor de la cuota. ¿Listo? Entonces, para un crédito de 10 millones, con una tasa de interés del 3% mensual y un plazo de 36 meses, pagando las cuotas de forma vencida al final de cada mes, la cuota mensual va a ser de 444.697. ¿Listo? Por el costo contrario, fíjense que si yo cambio aquí la forma de pago por anticipado, la cuota va a disminuir un poquito, ¿sí? Entonces, digamos que tengo ese beneficio por pagar de forma anticipada, pues la tasa va a reducir un poquito,
¿cierto? Al convertirla, cambiar un poquito el crédito y se disminuye un poco el valor de la cuota. ¿Listo? El plazo, supongamos que vamos a cambiarlo. Entonces, si veo que la cuota es muy alta y no alcanzo a pagarla, yo podría pensar en modificar el plazo y pedir que mejor me presten a 60 meses. Fíjense que a medida que yo aumento el plazo, pues disminuye la cuota, ¿sí? Voy a tener más tiempo para poder pagar el crédito, ¿sí? O por el contrario, la cuota es pequeña y podría endeudarme un poco más, entonces podría cambiar el valor del crédito. ¿Listo? Vamos a hacer entonces la tabla de amortización. Es decir, la tabla... Tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué disminuye o aumenta en caso que sea vencido o anticipado? Mira, cuando la cuota es vencida, pagas un poquito más. La diferencia es muy poquita. Vamos a copiar aquí el valor de la cuota vencida y vamos a cambiarlo a anticipado. Sí, pero ¿a qué se debe, digamos, que esa diferencia si el pago se hace así? Ah, bueno, es que estás pagándole al crédito anticipadamente, entonces digamos que tendrías un beneficio por hacer el pago antes de tiempo. Generalmente los créditos se pactan con pagos vencidos, ¿sí? Pero ya si tú negocias que la cuota es anticipada, la tasa de interés se cambiaría. Ahí digamos que hay que hacer una conversión internamente, una conversión de tasa, en el que al cambiar la tasa es diferente cuando el crédito es vencido, cuando el plazo es, cuando la forma de pago es vencida a cuando la forma de pago es anticipada. Entonces, siempre la tasa anticipada, el pago anticipado, pues me va a reducir un poquito. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, gracias. Entonces aquí aquí un segundo, porque aquí tuve una equivocación. Aquí la tasa, el pago anticipado es 1. Voy a modificar aquí la fórmula. Y la cuota vencida es 0, o sea, al contrario. 0 es, fíjense que aquí en la función no me lo estaba explicando. Entonces, el tipo o la forma de pago, entonces al principio del periodo es 1, al inicio del periodo es 1, al final es 0. Ahora sí. Entonces, anticipado. ¿Listo? Sí, Hola. Ahí. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A mí, por favor, tengo una pregunta. ¿Hay forma de ver cuánto termina pagando uno por ese crédito? Claro, claro que sí. Mira, Porque si entonces yo al final, multiplico los 72 meses por los 400, por los 510 de ahora en la fórmula de método anticipada, me da 36 millones. ¿Eso es correcto? claro que sí, así es. Vamos a verlo. Mira, entonces si tú seleccionas la cuota y la multiplicas por el tiempo o por el plazo, fíjate que sobre un crédito de 15 millones, con esta tasa, es que también esa tasa de interés es muy alta, ¿no? Con esa tasa de Sí, claro. interés a 72 meses, fíjate que estás pagando más de 2 veces el crédito, ¿cierto? Ah. Cambiándole la tasa, por ejemplo, al 1,5. ¿Sí? Sí, claro, digamos que Pero pues eso ya varía dependiendo del tipo de crédito que uno tenga. dependiendo de las condiciones del crédito, dependiendo del tiempo, porque a mayor tiempo, pues la cuota es más pequeña, pero a lo largo del tiempo vas a terminar pagando más porque son más meses en los que vas a pagar intereses, ¿sí? No, y me imagino que también dependiendo del crédito, porque pues si es un crédito de libranza, la tasa de interés es mucho menor, o si es un crédito de libre inversión, es un interés Exacto, mucho mayor. exacto, son tasas muy diferentes, exacto, dependiendo Del pago. del crédito, sí, depende del tipo de crédito, de la negociación, de la entidad con la que adquieras el crédito, pues son condiciones diferentes. Así es. Ujú. Entonces, digamos que aquí estaríamos realmente de un crédito de 15 millones a un 2%, por ejemplo, en 72 meses estaríamos pagando casi el doble, ¿sí? Casi el doble. Pero, por ejemplo, en 24 meses, pues fíjate que el interés es menos tiempo de intereses, son apenas 2 meses de interés, estaría pagando 2 millones más con esa tasa, con esas condiciones, ¿sí? Vencida subió un poquito más, no es mucho la diferencia. Pero vamos a llevar ese control directamente, digamos que esta diferencia entre el pago total que corresponde al valor de la cuota por el número o por el plazo del crédito, es lo que me dice cuánto al final voy a pagar.
tanto devolviendo el crédito como pagando los intereses, ¿sí? Si yo resto ese valor total menos el crédito, ese es el valor de los intereses. Ese serían los intereses totales que pagaría durante ese plazo de 24 meses. Vamos a comprarlo a través de una tabla de amortización. Siempre digamos que aquí hasta aquí ya podemos hacer algún tipo de evaluación, me conviene, es mejor pagar si puedo en menor tiempo, si puedo adquirir una mejor tasa con una cooperativa a través de un crédito de libranza. Bueno, ahí digamos que juegan las variables, si puedo endeudarme menos, dependiendo, ¿no? Ahí digamos que con esto ya podríamos hacer cierto tipo de evaluación. Pero la tabla de amortización también nos ayuda a ver cómo funciona el crédito a través del tiempo y si ya adquirimos el crédito, cómo vamos, cuánto hemos pagado de intereses. Bueno, vamos a ver entonces una tabla de amortización. Entonces, para crear la tabla de amortización, vamos a colocar aquí el periodo de pago. Vamos a llevar el control mensual, son 24 meses en este caso. Vamos a llevar el control mensual, el periodo, el interés que vamos a pagar, abonos a capital. Vamos a confirmar que el valor de la cuota siempre, en este caso, va a ser el mismo, es una cuota fija, y el saldo de la deuda. El saldo de la deuda. ¿Listo? Entonces, yo podría colocar aquí tenemos 24 meses, ¿cierto? Podría listar aquí los periodos desde el periodo 0, que es el momento que recibe el crédito, hasta el periodo 24, ¿cierto? O podríamos formularlo de manera que si yo amplío aquí el plazo, pues me vaya a cambiar aquí los periodos. Entonces vamos a iniciar aquí con 0, que es digamos, el momento en el que recibo el crédito, y vamos a formular aquí con otra condicional. Entonces le voy a decir que sí. Este valor más 1 es mayor a este valor que tenga aquí, que puede ser 24, 36, 48, en la celda de 6. Si es mayor a ese valor, entonces, pues ya, no haga más conteos. Entonces déjeme vacío, comilla, comilla. No haga más conteo. De lo contrario, tome el valor anterior más 1. Y cierro aquí mi condicional. Aquí algo ocurrió. A ver. Entonces, si esta celda anterior mayor más 1 es mayor al plazo que yo determine en la celda de 6, entonces ya, no haga más conteo, de lo contrario, tome la celda anterior y súmele 1. Entonces vamos a ver qué pasa si yo copio abajo y hago el control hasta el periodo 36. Bueno, acá se me fue una comilla de más. ¿Listo? Aquí ya vamos a ver cómo corregir esos errores, porque claro, aquí como colocó comilla, entonces va a sumarlo de arriba más 1 y genera un error. Entonces aquí se me fue como una comillita de más. Sí, así es. ¿Listo? Y estos errores los vamos a omitir en la fórmula, vamos a ocultar con una función que se llama si-error. Entonces yo puedo anidar una función dentro de otra, es decir, incorporar una función cualquiera, una función de Excel dentro de otra. Esta función se llama si-error, es la función que me permite ocultar errores. Entonces, si-error todo esto, déjelo vacío y vamos a ver qué ocurre. Entonces, yo copio la función, fíjense que él copió hasta el periodo 24, pero yo puedo ampliar acá, por ejemplo, hasta el periodo 48, 60, 70, dejémoslo hasta el máximo que habíamos dejado, que es 108, y sigamos copiando hasta el final. ¿Cierto? Fíjense que él terminó en 108 y a pesar de que copié más abajo hasta la fila 128, él terminó hasta el periodo 108. Si yo cambio aquí, por ejemplo, a 96 o a 84, él solamente hace el conteo hasta donde determine el plazo fijado arriba. Entonces lo que hicimos aquí fue formular, hacer una función condicional que estaba atada al plazo que determinemos en la celda de 6. ¿Listo? En el caso de las amortizaciones con cuota fija, es decir, que todos los meses o todos los periodos vamos a pagar lo mismo, Excel trae también unas funciones incorporadas para hacer el cálculo de los intereses y el cálculo del capital.
Vamos a verlas. Entonces, para el caso del capital, veamos primero el caso del capital, la función se llama pago PRIN. Entonces, aquí lo mismo, vuelvo a FX, a las funciones financieras y voy a buscar la función pago PRIN, pago principal, ¿no? El pago del capital de una inversión, en este caso de un crédito, determinado basados en pagos constantes y periódicos. Volvemos a lo de la tasa, siempre va a ser el crédito, los pagos del crédito van a ser los mismos durante todo el tiempo del crédito. Listo. Fíjense que las variables que solicita esta función son similares a las que calculamos arriba cuando determinamos la cuota. Está la tasa, el periodo, el número de periodos, el valor actual o el valor del crédito. ¿Sí? El valor futuro, que en este caso el valor futuro no lo vamos a utilizar, y el tipo si es pago anticipado o vencido. Entonces vamos a seleccionar las mismas variables. Entonces en este caso tenemos la tasa, que ahora sí la vamos a dejar fija porque vamos a copiar la función hacia abajo y necesitamos que siempre busque la tasa en la celda de 5. Entonces vamos a fijar la celda. El periodo, esa es una variable que nos trae a la función de la cuota del pago, es una variable que es, digamos que específica para esta función pago PRIN y la del interés también. Dice que especifica el periodo y deberá encontrarse en el rango comprendido entre 1, o sea, el primer pago, y el último pago del crédito, que en este caso va a ser 84 meses, o el que determinemos en el plazo. Entonces, vamos a determinar el interés del primer periodo. Esa celda no va a ser fija, ¿listo? Sin embargo, si quisiera copiar la fórmula, estuviera interés adelante o atrás, si quiero copiar la fórmula atrás, pues mejor podría dejar fija la columna B. Pero por ahora dejémosla así, no la vamos a dejar fija. NPER se refiere al plazo total del crédito, en este caso es 84, pero puede ser de 12, 24, 36 hasta 108, de acuerdo a lo que determinamos en el plazo. La vamos a dejar fijo, lo mismo para que siempre busque el plazo en la misma celda y vamos a seleccionar el valor actual de forma negativa, ya lo habíamos explicado, para que me muestre con signo contrario los valores que estamos desembolsando y es el valor del crédito. Este es un celda también fija. Entonces, tanto la tasa, el número de periodo y el valor actual, o el valor del crédito, que son las variables fijas del ejercicio que están arriba, vamos a dejarlas fijas, ¿cierto? Con referencia absoluta. Y el tipo, entonces recordemos que puede ser vencido o anticipado, entonces si es así, voy a seleccionar lo que aparezca en la celda B7, que es donde formulamos si es anticipado o vencido, también va a estar fijo. Listo. Antes de finalizar, fíjense que él ya me entrega el resultado de del primer cálculo, el capital del primer periodo. 90.267,57. Entonces vamos a hacerle el cálculo también de los intereses y luego copiamos ambas funciones hasta abajo. ¿Listo? Yo podría copiar esta función y pegarle a interés y modificarle el nombre de la función porque las variables que solicita son las mismas en el mismo orden. Pero para repasar, vamos a buscar mejor la función y a seleccionar las variables. Entonces, para el interés en FX, de nuevo busco la categoría financiera. Voy a buscar aquí la función pagoInt. Aquí está. Devuelve el interés pagado por una inversión o un crédito durante un periodo determinado. Lo mismo basado en pagos periódicos y constantes y con una tasa de interés constante. Las mismas variables en el mismo orden. Son funciones similares. Una calcula el interés y la otra los abonos a capital de forma periódica. Entonces tenemos la tasa, aquí la tenemos fija. El periodo va a ser el interés que vamos a pagar para el primer mes, que puede cambiar del primero al periodo 84 o al que seleccionemos en el plazo. Ese no va fijo, puede cambiar, pero el plazo sí es fijo, es lo que seleccionemos en D7, en D6. El valor actual, que es el crédito, ya sabemos por qué va negativo. Valor futuro, pues en este caso no. Y el tipo también, lo mismo, sabemos que es fijo. Seleccionemos, aquí seleccioné mal el plazo. Sea vencido o anticipado lo que seleccionemos, siempre me va a mostrar un resultado en B7. Este es el valor del interés mensual, 225.000. Ese es el interés del primer mes. ¿Listo?
Listo. ¿Me escuchan? Qué pena, como que se me fue un poquito la señal. Sí, te escuchamos. Hola. Sí, gracias. Bueno, entonces fíjense que en el caso del primer periodo o el primer mes de pago, la cuota me está sumando 315.267,57. Voy a formularla aquí, voy a sumarla. ¿Sí? Es lo mismo que calculamos con la función pago. Vamos a copiar. Y al final, para el periodo, bueno, acá nos toca modificar esto, ¿no? Recuerden que esto está calculado hasta la celda, hasta un plazo de 108. Entonces aquí va a tener errores. Pero fíjense que, bueno, es que aquí nos falta también ahorita calcular el saldo de la deuda. Pero siempre la cuota va a ser la misma, ¿sí? Aunque vemos que aquí el interés, fíjense que el interés es muy alto para el periodo 1 y poco a poco va bajando. Y el capital en un principio es bajito, es pequeño, pero va aumentando, aunque la cuota siempre me va a sumar lo mismo. Digamos que la distribución es en un principio mayor interés y en el capital al contrario, en un principio es menor y el capital va creciendo, el interés va disminuyendo, de manera que finalizando el crédito ocurre lo contrario, ¿cierto? Es muy poco lo que estamos abonando a interés y prácticamente el resto de la cuota se va a capital. ¿Cómo corregimos estos errores? Voy a modificar la fórmula y voy a anidarle así como hicimos por allá arriba a la función el si error. Entonces voy a decirle después del igual que si esta función en algún momento, si punto error, llega a ser un error, pues que no muestre nada, está vacío, no calcule nada más. Entonces si error, esta función, colóquelo vacío. Siempre estas correcciones se hacen al principio y no abajo, ¿no? Porque el error pudo haber aparecido en el periodo 85 o en el periodo 25 si hubiera seleccionado 24 periodos. Entonces, siempre corrijo desde el principio. Igual si error, al final si llega a ser un error, ya no calcule nada. Con la cuota lo mismo porque está sumando celdas que atrás están vacías. Entonces, si error, al final, si llega a ser un error, muéstrelo sin cálculo. Vuelvo, copio la función, copio la fórmula y veamos. Bueno, aquí ya hay que revisar ahorita que nos toca cambiar la condicional. Ya está sumando, ahí no hay error, me está sumando 0. Entonces, lo vamos a corregir ahí. ¿Listo? Ya modificamos la cuota. Y el saldo de la deuda, pues va a ser el crédito en el periodo 0, pero a medida que va pasando el tiempo, le voy a restar el capital. Solo el capital, porque el interés es un gasto. El interés es, digamos, el costo de oportunidad o lo que voy a pagar por adquirir ese crédito, ¿cierto? Entonces, el saldo de la deuda en este caso va a ser lo que seleccionemos en la celda de 3. Y a medida que pasa el tiempo, tomo el saldo de la deuda anterior, lo que me va quedando, menos lo que abona capital en el periodo correspondiente. Veamos, seguramente aquí recuerden que aquí hay un error en capital, ¿no? Pues en capital y en interés, que después de que ya él no encuentre nada más para calcular, genera errores. Entonces, de una vez corrijamos esto y en un momento esta resta llega a ser un error así. Vamos a ver cómo nos va aquí en este ejercicio. Y lo copiamos aquí. ¿Sí? Entonces en el periodo 84 el saldo ya 0, hemos terminado de calcular nuestro crédito. ¿Listo? Si yo cambio, por ejemplo, el crédito a 12 meses, bueno, aquí ya, claro, 12 meses la cuota es más alta, es un valor muy alto para pagar en 12 meses. Veamos que lo calcula hasta, o sea, vamos a corregir esta cuota acá. ¿Listo? Entonces, en vez de ese error, le vamos a decir que sí, esta suma es igual a 0. Entonces, que pues no calcule nada, que lo muestre vacío. De lo contrario, pues que ejecute la suma. Veamos. ¿Listo? Entonces acá ya puedo jugar con las variables y cambiarlas. Entonces me fui a buscar otro crédito con una cooperativa que de pronto me ofrecía una tasa del 0,95% mensual. Uy, acá, perdón.
0,95 y me puedo endeudar a 36 meses. Pude adquirir un crédito de 19.500.000. Lo voy a pagar de forma vencida. Esta sería mi cuota, 642.105 pesos mensuales durante los 36 meses, ¿cierto? Y vamos viendo que el interés es alto al principio, va disminuyendo y el capital es poco al principio, pero va aumentando. En las últimas cuotas, la mayor parte se abona a capital, ¿cierto? Y aquí puedo modelar el ejercicio. ¿Listo? Lo que tiene este modelo adicional, pues son formatos y pues digamos que todo eso se incorporó dentro de la grabación de una macro, de manera que yo puedo borrar todo el ejercicio y volverla a calcular modificando las variables y dándole clic al botón calcular. Satli, tenemos una pregunta en el chat de para qué servían los botones de calcular y borrar de la hoja de modelo. Sí, digamos que es lo que estaba explicando hace un momento. Si yo hubiera hecho todo este ejercicio mientras grababa una macro, todos estos pasos hubieran quedado guardados o almacenados de manera que yo podría limpiar la tablita y dejarla en blanco para no modificar las fórmulas y volver y calcularlo. Vamos a ver si alcanzamos, nos queda ¿cuánto tiempo, Claudia? ¿Media horita? ¿Será que alcanzamos? Vamos a ver si alcanzamos a incorporar este ejercicio dentro de una macro. Pues está programado para 1 hora, Satli, entonces igual nos quedarían alrededor de unos 15 minutos en caso, para no abusar del tiempo de las personas. Pues, entonces dejemos que los participantes nos digan si prefieren en este momento iniciar las preguntas o si le damos el tiempito para alcanzar a grabar esto dentro de una macro. Entonces escuchamos. A mí me gustaría ver la macro. ¿Cómo podríamos ver la macro? Sí. Listo. Vamos. Bueno, listo. Entonces, profe, perdóname. De igual manera, a las personas que se tengan que desconectar por alguna razón, nosotros les enviamos la grabación para que lo tengan presente. Ah, bueno, listo, perfecto. Mejor aún. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya hicimos al contrario. Habíamos activado la función de grabar macros desde el principio, pero no hay problema. A pesar de que ya tenemos calculado el ejercicio, podemos utilizar lo que ya tenemos listo acá para meterlo dentro de la macro, ¿sí? Digamos que aquí esta parte inicial, pues no forma parte de la macro, aquí es donde yo selecciono las variables, cuál va a ser el crédito, la tasa, el plazo y la forma de pago, y lo demás sí me lo generaría la macro, ¿listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya está hecho, entonces voy a ir a grabar la macro y voy a como volver a escribir lo que tenemos ahí, a sobreescribir lo que tenemos, los textos, las funciones, todo. Entonces, voy a irme aquí a vista, en la parte derecha, tenemos el botón de macros, entonces vamos a grabar la macro, vamos a hacerle aquí grabar macro, llamémosla financiera, listo. Aquí podríamos utilizar un comando de método abreviado para ejecutar la macro, pero vamos a utilizar los botones, entonces por ahora no lo vamos a utilizar, y eso es todo, aceptar. En ese momento, todo lo que haga va a quedar grabado dentro de la macro. Entonces, dentro de la macro no voy a colocar los valores de las variables porque no siempre me seleccionaría los mismos valores, ¿listo? Lo que vamos a hacer es comenzar aquí. Supongamos que queremos escribir la cuota, entonces yo podría volver a escribirla o incluso solamente con editar la celda. Aquí todo lo que estamos haciendo a partir de ese momento está quedando grabado dentro de la macro, ¿sí? Está almacenándose dentro de los pasos de la macro. Entonces, no necesariamente tengo que escribir, yo podría editar la celda, ¿sí? Al editarla, pues, digamos que como que se sobrescribe la información. Entonces, tenemos el pago total. Los intereses. Aquí tenemos la función de pago, entonces en este caso tendríamos que volver a calcular la función, pero ya la tenemos lista, entonces aquí lo mismo, ¿cierto? Vamos a escribirla de nuevo, es el igual pago, no es necesario, ¿no? Solamente con editar la celda, porque ya está hecha la función, pero pues supongamos que estamos empezando de ceros, tenemos la tasa, la selecciono,
Recordemos que aquí no dejamos fijo porque la fórmula no la vamos a copiar, sino una sola vez, entonces no es necesario. El NPER, que es el plazo total, el crédito que es. Aquí fíjense que aquí ya hice más rapidito, aquí ya no necesito volver a FX, ya voy manejando la función, pues la voy conociendo, sé cómo, aquí me muestra el paso a paso también, entonces la puedo ir digitando también desde acá. Entonces NPER, ahora en negrilla se me activa el valor actual que es negativo, es el valor del crédito. Valor futuro no vamos a colocar nada, entonces punto y coma lo dejamos en blanco. Y el tipo, podemos seleccionarlo de acá, pero como es un valor que puede ser variable, yo lo puedo seleccionar aquí de la celda, entonces mejor el que está acá. Aquí aceptamos. Entonces ahí ya me calculó la cuota, ¿cierto? Listo. No sé si alcanzamos a escribir que es el pago total, digamos que sí, el pago total. Aquí sería el pago total del crédito, que sería seleccionar la cuota por el plazo. Aquí estoy editando las celdas, pero supongamos que lo mismo, ¿no? Entonces vengo y selecciono la cuota por el tiempo total. Lo mismo ocurre con los intereses, entonces, ¿qué corresponde a la diferencia del pago total y el crédito? Entonces, esa diferencia es lo que estoy pagando por concepto de intereses. Y vendría a calcular aquí la tabla de amortización. Entonces, le pongo el título del periodo, vuelvo y digito interés. Yo acá estoy editando, pero pues es como si lo estuviéramos escribiendo de nuevo. Capital, la cuota, y aquí el saldo. Entonces, en una estoy editando, en otra estoy escribiendo, pero la idea es que pues todo se va escribiendo dentro de la macro. Entonces, el saldo de la deuda para el periodo 0 es el valor del crédito, porque en ese momento no hemos pagado nada, ¿cierto? Y aquí, entonces, en el caso del periodo 0, es el momento en que recibe el crédito, ese no está formulado, pero para el periodo 1 sí. Entonces, para el periodo 1 la función es esta, pues ya está escrita aquí, simplemente pues editemos para que él tome como si estuviéramos digitando la fórmula. Entonces, es que si el valor anterior o el periodo 0 más 1 llega a 0, el periodo anterior no necesariamente 0, sino el periodo anterior más 1 supera el valor del plazo o el número del plazo, entonces que lo deje vacío. De lo contrario, que tome el valor anterior del periodo más 1, ¿cierto? Y haga el cálculo. Y que si en algún momento me genera un error, porque cuando él termine de colocar comilla, cuando encuentre error y coloque comillas, la siguiente celda va a sumar comilla más 1, entonces genera error. Entonces que los errores los reemplace también por vacío, por comilla, comilla. Entonces ya quedó la fórmula y la vamos a copiar. Aquí sabemos que vamos hasta el periodo 108. Bueno, aquí no recuerdo hasta dónde iba, dejémoslo bien larguito. Más o menos hasta ahí. En el caso de los intereses, entonces el interés, lo mismo, la función, sabíamos que era pago int, entonces la digitamos, si error, el pago de intereses con estas variables, donde son fijas la tasa, el número de plazo, el plazo total y el valor actual, ¿cierto? Y el periodo pues va a cambiar, va a mostrarme un interés diferente para cada uno de los periodos de pago. Aquí recordemos que hay que definir si el tipo es anticipado o vencido. Y en el caso del capital, lo mismo, ¿no? Hago la función. Entonces aquí estoy editando, al editarla es como si la estuviéramos digitando de nuevo para el caso de la macro. ¿Listo? La cuota es la suma de los dos y le digo que si llega a sumarme 0, pues ya no me muestra ninguna suma. Y el saldo va a ser el valor anterior menos lo que abonemos a capital. Esto lo demás es adicional. Esos intereses son adicionales al crédito, no restan del crédito. ¿Listo? Que si llega a ser un error, no muestre nada. Y estas fórmulas las vamos a copiar. ¿Listo? El copia hasta abajo, que fue hasta donde terminé que van los plazos, que van los periodos de pago. Bueno, no sé qué más nos faltó, creo que ya, ¿cierto? Listo, entonces ya podríamos, para que no me quede la macro con la selección, podríamos volver aquí. Bueno, otra cosa, en la macro, en el modelo que les mostré
anteriormente, esta información ya no se veía formulada, se veía como valores, de manera que si por error se me va un texto, una letra, un número en cualquiera de las celdas, pues no me va a cambiar el cálculo, ya que están valores, entonces voy a saber que la cuota es la misma, simplemente pues la fórmula ahí, o el valor va a cambiar para la celda que se modifique, pero no me va a dañar el ejercicio. Entonces vamos a, finalmente, para terminar la macro, voy a seleccionar este rango, es el mismo rango donde hemos trabajado durante esta sesión, y le voy a decir que esto lo copie y lo pegue como valores. De todas formas, las fórmulas debieron quedar grabadas dentro de la macro. ¿Listo? Aquí voy a desactivar el copiado, ya lo copié y pegué valores, confirmo si es así, y finalmente ubiquémonos ahí en la celda del crédito. Digamos que hasta ahí iría la macro, se calcula el crédito. ¿Sí? Entonces ahí grabé varios pasos, grabé las funciones de los títulos, las funciones de cuota, el total del pago de interés, el pago total de la deuda, la tabla de amortización con los periodos, los intereses, capital, abonos a cuota y el saldo de la deuda. Entonces, hasta ahí ya quedó grabada la primera macro. Ya puedo hacer cualquier otra cosa, ya puedo expresarme, por ejemplo, acá en la hoja modelo, y digamos que eso es lo que iría en este botón calcular. Entonces, cuando yo defina las variables y le dé clic al botón calcular, él debería generarme la tabla de amortización. ¿Listo? Entonces, por ahora, voy a borrar esto que está acá. ¿Sí? Modifico mis variables del crédito. Digamos que el crédito es de 60 millones. La tasa de interés del 1,23 o 1,25. El plazo, cambiémoslo, por ejemplo, que sea 72 meses, la forma de pago vencida. ¿Listo? Y voy a ejecutar la macro. Entonces, podría ir a ejecutarla por vista aquí en macros, pero dentro de la ficha programador, que vamos a ver en el curso cómo se activa a través de archivo opciones, en este mismo maletín de herramientas donde encontrábamos el botón control de número, tenemos aquí el botón control de formulario. Entonces voy a crear por aquí mi botón para poder ejecutar la macro. Cuando yo dibujo el botón, él me muestra las funciones, las macros que están grabadas. Aquí hay otras macros grabadas en este libro de Excel, pero la que acabamos de crear se llama financiera. ¿Listo? Entonces voy a aceptar, y esa fue la macro que quedó aplicada para que yo ejecute con este botón. Aquí le puedo cambiar el nombre al botón. Vamos a llamarla calcular. ¿Listo? Entonces ya seleccioné las variables de mi crédito. Uy, aquí algo pasó, me faltó aquí. Bueno, aquí fallamos fallé en la fórmula, algo hice mal. Él debió hacer la suma. Pero fíjense que él calculó el crédito. Bueno, aquí nos tocaría volver a crear la macro o modificarla directamente en el Visual Basic. Pero fíjense que él hace el ejercicio y él calcula la macro. ¿Listo? Me tocaría calcularla de nuevo. A ver si le alcanza a hacer de nuevo. ¿Listo? Un segundito, entonces vamos a borrar acá. Y vamos a hacer de nuevo la macro. Vamos la financiera 1. Revisemos. Hagámosla mejor, escribamos de nuevo, hagamos las funciones de nuevo. Entonces, cuota. La función es, bueno, está ahí, esto estuvo bien, ¿cierto? Esto lo hizo bien. El pago total también lo hizo bien. No sé si alcanzamos a escribir el pago total, los intereses, la diferencia, el periodo se calculó. Aquí que se escriba 0, no alcanzamos a escribir 0. Y aquí sí hay que hacer la función. Entonces, aquí la función, decíamos que sí, este valor anterior más 1 era mayor a este plazo total fijo, entonces que no calculara nada, o de lo contrario, que tomara el periodo anterior más 1. Y en el caso de que encontrara algún error, ¿listo? Que tampoco calculara. Tenemos ahí listo, ahorita la vamos a copiar. Los intereses, entonces decíamos que la función se llama pagoInt
¿cierto? Que me pide la tasa, que es fija, porque voy a copiar la función. El periodo no, va cambiando a través del tiempo. El NPR, que es el número total de plazos del crédito, que es fijo también, porque siempre es el mismo para todo el crédito. Y el valor del crédito, que es fijo. No hay valor futuro, es 0. Y el tipo es, en este caso, vencido. Dejo la celda fija. Y para cuando encuentre un error, cuando ya se pase el plazo que seleccioné ahí, que es 72, entonces que si llega a encontrar un error, lo muestre vacío. ¿Listo? Aquí el periodo, la columna B es una columna fija, voy a fijarla, ya les digo para qué, de manera que yo pueda utilizar esta fórmula en la celda de adelante para el capital. Entonces ya tengo la función del pago. Listo, sin embargo la voy a revisar aquí en FX. Fijo el valor actual, fijo el valor del plazo, el periodo solamente fija la columna B y la tasa es fija y tenemos aquí fijo también el tipo. Listo. Esta misma función la podría copiar aquí para el capital. Pues en este momento el resultado es el mismo, pero recuerden que la función se llama pago print y las variables son las mismas, están establecidas en el mismo orden. Yo podría colocar aquí pago print. La mayúscula no afecta, pero dejémosla así. Pago print y revisemos si son las mismas variables. La tasa es fija, que está en D5, acá está 0,0125 o el 1,25%. El periodo 1, siendo la columna B fija, el plazo total son 72 meses para este caso y el valor actual son los 60 millones de pesos. Y aquí tenemos que es fijo también el tipo. Entonces me calculó el valor del capital, aquí la suma, entonces decíamos que, bueno, si le añadimos aquí ese error, sí, la cuota. Entonces sí, la suma de estas dos celdas, la 0, entonces pues no calcule nada, de lo contrario, haga la fórmula, haga la suma. Entonces revisemos que esté bien. Aquí no se genera error, ¿cierto? Tenemos para copiar estas fórmulas. El saldo, entonces recordemos que el saldo es igual al crédito para el periodo 0, pero para el periodo 1 es el valor del saldo menos el abono que haga capital. Y ya tengo toda esta línea para copiar, ¿cierto? Aquí no recuerdo si le pusimos, sí, aquí le habíamos dicho que anidara un si error. Lo dejará vacío en caso de que generara algún error esa resta. Entonces esta función ya la puedo copiar. Decíamos que el plazo máximo que teníamos en el botón, el control de número, era 108. Vamos a ver más o menos dónde nos da 108. Debe ser, por ejemplo, hasta el 112, más o menos. A ver, 108 más 15, dejémoslo más larguito. Sí, no importa que nos sobre espacio. Y no se va a pasar del 108, que fue lo que determinamos arriba. Listo, ¿qué más nos falta calcular? Que ya, ¿cierto? Ah, bueno, decíamos que nos seleccionara este rango, todo esto. Es el rango que pues siempre se va a calcular en el mismo espacio. Ya más adelante cuando en el curso se vean macros, vamos a ver que hay macros que se pueden ejecutar en el mismo espacio, es decir, como un espacio absoluto, o de forma relativa que va cambiando a medida que se van haciendo cálculos o que van utilizándose más filas, pero en el caso digamos que el espacio es el mismo. Entonces vamos a copiar esto aquí y pegamos como valores y listo, ya que ya está. Voy a tener la macro. Aquí, bueno, asumimos que ya la macro venía con el formato, digamos el formato, por lo que ya tenía la función, pero aquí modifico, tengo el botón y le voy a asignar la otra macro, la de financiera 1. Esperemos que esta, perdón, modificar. Asignar macro y es financiera 1. Vamos a ver si esta vez quedó bien calculada. Entonces cambiamos las variables, 100 millones,
al 1,4. 96 meses. Forma de pago vencida. ¿Listo? Ay, no, nosotros no nos quedan por estar haciendo un afán. Pero fíjense que él calculó hasta el periodo 96, ¿sí? Ya con tiempo pues hacemos la macro bien detallada. Aquí no coloqué los títulos dentro de la macro. Pero fíjense, él calculó hasta el periodo 96. Vamos a hacer una macro que me borre para poder volver a... Aquí, por ejemplo, nos faltó también convertir en valores. No recuerdo, lo puse en valores. Pero todo eso se puede hacer dentro de la macro de manera que yo pueda estar limpiando y calculando la macro. Voy a insertar el botoncito para limpiar la macro. Para no tener que hacerlo con borrado. Que se llama limpiar, pero ese no es este. Entonces, por ahora dejémoslo así y vamos a seleccionar este rango. Vamos a grabar la macro primero. Vamos a vista, macros, grabar macro. Llamémosla borrar. Y esta macro va a borrar lo que tengamos acá para volver a empezar y va a borrar toda esta información calculada para volver a hacer cálculos. Aquí ya podría detener la macro y a esta macro, a este botoncito le va a asignar la macro que se llama borrar. Listo, vamos a llamarla aquí. Le podríamos dar otro nombre. Seleccionemos un crédito, ya tuvimos la macro, digamos un crédito de 12 millones a una tasa del 1%, a un plazo de 24 meses, con una forma de pago vencida. Bueno, aquí creo que nos faltó el título, pero él calculó la tabla de amortización hasta el periodo 24. Más o menos así sería el ejercicio. Claro que lo hicimos de afán, aquí olvidé colocar los títulos y copiarlo como valores, pero vemos que en la macro anterior sí alcanzamos a pegar la información como valores. Entonces puedo borrar y puedo, acá también olvidé limpiar la primera celda y calcular. Listo, aquí con tiempo pues hacemos el ejercicio con más detalle, con más calma, pues para evitar estos errorcitos. Preguntan, las macros son una herramienta para grabar cosas. Para grabar cosas, no, para grabar pasos o actividades que se hacen dentro de la aplicación, dentro del Excel. Entonces, él me graba ciertos procesos, ¿sí? De manera que él lo resume. Fíjense que con la macro, si yo quisiera volver a calcularlo, bueno, cuando quedó formulado, pues la fórmula es actualizada, pero si yo borro la fórmula y borro la tabla de amortización y quisiera calcular otro crédito en otra hoja o en la misma hoja, tendría que volver a formular. Entonces, la macro lo que hace es grabar todos esos procedimientos, esos pasos, esos procesos en uno solo, de manera que yo pueda ejecutarlos y él ejecute todos los pasos de forma rápida. Listo, ¿qué más preguntan acá? Sí, hay manera de hacer la macro también sin grabar los pasos. Podríamos hacerlo directamente desde el programador de Visual Basic. Aquí allí podríamos ir y digitar las fórmulas, hacer bueno, toda la... Pero para eso, pues, necesitaríamos más tiempo y además, pues, también ya requerirían conocer el lenguaje de Visual Basic para Excel. Pero sí se puede hacer directamente desde el Visual sin tener que hacerlo desde el Excel, desde la hoja de cálculo. ¿Alguien tiene más preguntas? Ah, bueno, ¿cómo puedo sacar al programador? El programador lo activan desde opciones. Entonces, aquí por archivo, opciones de Excel. En las opciones de Excel voy a poder activar el programador. Entonces, cuando activo archivo, opciones de Excel, tengo este listado de opciones y me voy a ir a personalizar cinta de opciones. Aquí está el botón programador.
Fíjense, entonces lo puedo, seguramente ustedes lo tienen así, inactivo, entonces lo activamos. Y él, al seleccionarlo, se va a incorporar arriba al menú. De pronto no se llama, en tu caso de pronto no se llame, sí lo debes tener, de pronto no se llama programador, sino desarrollador. Si quieres revisar. Entonces, dependiendo de la versión del Excel que tengas, puede que no se llame programador, sino desarrollador. Lo encuentras en este listado de pestañas principales. Las pestañas principales son inicio, esas que están aquí arriba, insertar, disposición, fórmulas, datos. Esas son las pestañas principales y ahí vas a encontrar programador o desarrollador. En opciones de Excel, personalizar cinta de opciones. Cisco dice que tiene Office 365 en la web, pero no encuentra esta opción. Bueno, ahí sí, no sé, aquí hay otros expertos en Excel también que me pueden ayudar porque creo que esa herramienta, digamos que esa ficha, no sé si se puede activar para el Office 365. No, Tengo no unos se puede. compañeros. Ok. Confirmado, no está, esa opción no está en Office 365. No. Sí, no. Okay. No, señora. Gracias. En Office 365 hay unos scripts y en esos scripts puedes guardar pasos, pero como tal la ficha de programador o macros, digamos que no está habilitada igual que en el Office de escritorio. Entonces es una opción parecida, pero no se llama programador o desarrollador, sino ejecutar scripts o guardar scripts. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene más preguntas? Ya estamos finalizando. Yo tengo una pregunta. Pues es que generalmente los créditos a veces vienen como con seguros o cosas adicionales. Si uno desea meterle como algo adicional, ¿cómo lo meterías en la...? Disculpa, no te entendí. O sea, como ese tiene como un valor mensual, o sea, para incluirlo, digamos, no sé si se haría como otra línea para meterlo, Sí, como los claro que sí. seguros o eso, ¿cómo lo haría? Sí, tienes toda la razón, claro. Hay valores mensuales que pueden ser, pues son adicionales al crédito, como por ejemplo el seguro del crédito, que puede ser un valor fijo, por ejemplo, que siempre sea 50.000 pesos, o la administración, un valor de, sí, un valor de administrativo, o podría ser un porcentaje, por ejemplo, un porcentaje sobre el crédito. Esa sería una columna adicional que se sumaría luego a la cuota. Sí, entonces tendríamos, por ejemplo, la columna de intereses, la columna de pago a capital, la columna, por ejemplo, de seguros, ¿cierto? Y el valor de la cuota que sumaría tanto los intereses como el abono a capital como el seguro. Sí, claro, eso se puede hacer. Digamos, se podría incorporar dentro del crédito. Ok, gracias. A ti. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Atli. Gracias por tu tiempo, como siempre, bastante interesante. Ese es un pequeño abrebocas de un Excel de análisis productivo. Quiero que me cuenten si en estos momentos están viendo mi pantalla. No, Jamie, yo no la estoy viendo. No, señora.
que la profe tendría que dejar de compartir la pantalla a ella primero. Ya se ve. Aló, aló, qué pena, ¿me escuchan? Los perdí por un momento, se me bajó la conexión, qué pena. Ah, ok, Sí, ya ven nuestra pantalla. Ok, bueno, pues entonces ante todo les habla Jamie Carolina Cristancho, también soy ejecutiva de cuenta de IT Talent. Como les decía, Satli nos dio un pequeño abrebocas de las maravillas, de una de las pocas maravillas que tiene nuestra herramienta de Excel. En pantalla observan que tenemos varios niveles de capacitación para Excel. Para nosotros, la herramienta de Excel es una herramienta productiva. Por eso el primer nivel que dictamos es herramientas productivas con Excel, que tiene una duración de 20 horas. Más o menos en este nivel se ve un repaso de un Excel básico, la configuración de un libro, de una hoja, de una celda, el tema de gráficos, formulación, ordenal, filtros y otros temas que son de manera de un Excel intermedio. En un segundo nivel vemos análisis productivo, que ya es algo más avanzado, donde ya se ve algo de tablas dinámicas en profundidad, gráficos dinámicos, segmentaciones de varios rangos, una herramienta bien interesante que es Power View, Power Map y algo de macros. Ya aparte hay un nivel superior de inteligencia productiva. Aquí ya vamos a ver visualizaciones de alto impacto y algunos complementos súper importantes que salieron con las últimas versiones de Excel, como Power View, Power Query, Power Pivot, entre otros. Aparte, dictamos también un Excel financiero o un Visual for Excel, que ya es más detallado al tema de macros o macros con Excel. Casi siempre o por lo general dictamos estos cursos a nivel corporativo o a grupos conformados, pero de igual manera, si solamente es una persona la que estuviese interesada, dictamos o entregamos estas capacitaciones de manera totalmente virtual a través de una plataforma. Esta plataforma tiene disponibilidad de 2 meses, se pueden repetir las lecciones las veces que la persona quiera y es un valor bastante asequible. Entonces, pues no, la invitación es a que pregúntenos en qué Excel están interesados. Nosotros de igual manera también estamos dictando Power BI, es una herramienta bastante útil que de 2 años por acá se ha venido utilizando y no es solo para el área técnica, también para contadores, auxiliares contables y como es para diferentes perfiles, entonces hemos diseñado un Power BI usuario final. Y también pues está el curso oficial de Power BI. Como ustedes saben, somos un centro de entrenamiento, dictamos los cursos oficiales de Microsoft, que muchos van atados a exámenes de certificación que nos dan un respaldo en nuestra hoja de vida a nivel mundial. Entonces, pues no, ante todo, muchas gracias. Danilo, ¿me podrías ayudar con la siguiente diapositiva? Invitarlos a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como IT Talent Co, Twitter, @IT Talent Co, Facebook, IT Talent Learning Solution. Ya estamos viendo que en el chat han colocado varios correos. De igual manera, las personas que se inscribieron, pues tenemos sus correos. Nosotros les enviamos la grabación. No me comprometo a enviarles la grabación esta semana porque lleva un trabajo. Tenemos que descargar la grabación y ponerla en un link, pero la próxima semana se las estamos enviando. Muchas gracias por su tiempo, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Atli, gracias, Danilo, gracias, Claudia, gracias, Carolina. Hasta una próxima oportunidad. No sé si alguien tiene alguna sugerencia, alguna pregunta. En estos momentos están los datos de las comerciales de IT Talent. Con todo gusto, lo que necesiten, con todo gusto nos cuentan y nosotros estamos para colaborarles. Gracias, hasta Vale, luego. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.